necesaria, Cristian, pero que nuevamente será parte también de este problema en el transporte de la ciudad de Lima, una semaforización donde no hay coordinación entre todos los distritos y que ocasiona lamentablemente también que hayan situaciones como estas donde finalmente la ausencia del Estado, de un buen gobierno local incluso ocasiona pues muertes indirectamente, y eso hay que mencionarlo también. Bueno, vamos a pasar a otro tema, Cristian, grandes crisis, grandes oportunidades también. ¿Es este un contexto adecuado para hacer una reforma en el tema tributario? Nos va a responder eso el señor Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, habría con esa pregunta y nos gustaría que también nos puedas hacer un panorama bastante amplio, general, sobre la situación tributaria en el país, sobre la verdad de quiénes son los que más aportan y qué podemos hacer al respecto en esas circunstancias. Sí, buenas. Respecto de la primera pregunta, sobre si es buena idea hacer una reforma hoy, la respuesta es bien fácil, es no. Hoy, en plena crisis, ¿no?, con muchísima, una caída muy grande de recursos tributarios, con mucha incertidumbre, no, con el empleo, la situación del empleo muy débil, hacer una reforma tributaria lo que haría sería agregar más incertidumbre, agregar más movimiento a una situación de nuevo que ya se viene complicada, y que si además le agregamos elecciones en el 2021, te arman un panorama de muy baja predictibilidad, y lo que necesita el país hoy día para generar empleo y generar inversión es precisamente un poco de predictibilidad sobre lo que van a ser las reglas en los siguientes años. Ahora, dicho eso es en el momento actual. Yo creo que, sin embargo, sí hay espacio para plantear algunos cambios de cara al 2022. Lo ideal sería que estos cambios puedan hacerse cuando inicia un nuevo gobierno y hay un nuevo Congreso, y ese es el momento donde generalmente hay más aceptación popular para cambios que pueden ser complicados y se pueden encontrar de repente consensos más fáciles. Esa ojalá pueda ser la situación, no solamente de una eventual reforma tributaria, sino reforma en varios aspectos que nos quedan pendientes con el Congreso y el Ejecutivo que elijamos en el 21. Ahora, ¿hacia dónde debe encaminarse la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde debe encaminarse una eventual reforma tributaria y quiénes pagan impuestos hoy? La verdad es que los que pagan impuestos hoy son relativamente pocos. Y por lo menos el impuesto directo a la renta. IGB, que es la mitad de la recaudación, eso lo pagamos todos. Cuando hacemos una compra, no es un impuesto típicamente hacia los consumidores, que somos todos. El impuesto a la renta, sin embargo, lo pagan pocos trabajadores, porque principalmente por la condición de informalidad. Entre los relativamente pocos formales, ¿no? Son más o menos 3 de cada 10 trabajadores que son formales. Dentro de esos pocos, aún menos pagan renta, ¿no? Porque la mayoría gana menos de estas 7 UITs, ¿no? Casi 30.000 soles al año, con lo cual están excluidas de pagar impuesto a la renta. Con lo cual te termina quedando con que más o menos 9% del total de trabajadores son los que pagan algún tipo de impuesto a la renta. Y esta misma concentración pasa algo parecido cuando ya no hablamos de renta a partir de los trabajadores, sino hablamos de renta a partir de las empresas, ¿no? De nuevo tenemos una alta informalidad, ¿no? Dentro de la formalidad tenemos regímenes muy complicados y que se prestan a evasión y elusión, ¿no? Ahí está el NRUS, tienes el RER, que debería ser uno de los puntos principales para lo que se habla desde hace tiempo, ensanchar la base tributaria, quizá aprovechando que hoy tenemos mejor tecnología pues que hace 10 años y podemos tener herramientas como la boleta electrónica que nos ayuden a ello. Correcto. Diego, una preguntita. Cuando dijiste que no es el momento para una reforma,
A ver, siempre una reforma que pueda cambiar lo que está mal siempre sería bienvenida, pero, digamos, lo dices por la coyuntura particular, no de la pandemia, sino por a quienes tenemos en el Congreso, es decir, lo que se podría denominar como una reforma, podría ser una contrarreforma o algo así. ¿A eso te refieres? Porque yo siempre saludo una reforma y en tiempos de crisis puede también ser una oportunidad, pero claro, quienes son los llamados a hacer una reforma me dan pánico. De acuerdo con tu escepticismo. Ahora, mira, para comenzar, la reforma tienen que plantearse con algún tipo de predictibilidad y de tiempo para madurarla, ¿no? O sea, porque claro, entonces una reforma hoy día, en octubre, y empieza a aplicar pues en el 1 de enero del próximo año, ¿no? Porque los cambios en impuesto a la renta o en otros empieza a regir desde el año siguiente, y la verdad es que empezar a debatirla ahorita, ¿para qué? Para tener la lista de acá a 2 meses, de nuevo con las actuales limitaciones políticas que tenemos, es muy muy difícil. Creo que sería poco responsable empujar ahorita una reforma grande, complicada, como es de la parte tributaria. Mucho mejor sería tratar de hacerlo con un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo que tengan más tiempo para madurarla, ¿no? Y además puedan encontrar quizá consensos mejores. Pero esta yo creo que sí debe ser uno de los grandes temas a discutir cuando arranque el siguiente periodo político, no, junto con otros que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Junto con la reforma del sector salud, junto con la reforma del mercado laboral, ¿no? Y todo esto de alguna manera te apunta pues al gran elefante en la sala, que es a empezar a cerrar las brechas de informalidad que tiene el Perú, ¿no? Que quizás es una de las grandes lecciones. Diego, en un resumen al cual tengo acceso, habla finalmente de un círculo vicioso, ¿no? O sea, poca productividad nos hace informales, informalidad por la poca productividad. Termina uno concluyendo que finalmente el secreto estaría en mejorar la productividad. ¿Cómo se hace eso? Esa es la base de todo, ¿no? O sea, si quieres, pues es el santo grial, es la productividad, ¿no? Porque la verdad es que la formalidad por la formalidad no tiene mucho sentido. La formalidad no es un fin en sí mismo, ¿no? Lo que es un fin en sí mismo es mejorar la productividad, ¿no? Y a partir de eso se deriva todo lo demás. A partir de la mejor productividad tienes mejores ingresos, tienes mejores condiciones de vida, ¿no? Pero la fórmula, no hay una fórmula mágica, lamentablemente, pero tampoco es que sea algo desconocido. O sea, uno mejora productividad, para comenzar, desde políticas públicas, poniendo los incentivos correctos para que las personas quieran trabajar, invertir, contratar, ¿no? Ese es lo más básico que se le puede pedir a la política pública. Por lo demás, necesitas también, y aquí es un poco jerga economista, capital humano, ¿no? Necesitas personas que invertir en educación, personas bien educadas, personas saludables, ¿no? Necesitas inversión en infraestructura, o sea, hay condiciones financieras, hay todo una lista muy grande de términos relacionados a la competitividad que no puedes hacer todo a la vez, pero yo presumiría que un nuevo gobierno debería tener el espacio político para comprarse 2, 3 o 4 reformas grandes e impulsarlas durante los 5 años que tiene, cosa que no hemos visto en los últimos periodos. Esos incentivos a los que usted hace alusión para aumentar, digamos, la formalidad en nuestro país, ¿cuáles más o menos deberían ser, no? Seguro hay algunas pautas generales. Se lo pregunto porque tiene que ser eso también uno de los ejes centrales sobre los que se genere discusión en la próxima campaña electoral, porque muchos van a prometer aumentar puestos de trabajo, formalidad, pero nos tienen que decir cómo. Sí, eso es un punto bien importante. Por ejemplo, uno de los temas que está en discusión ahorita es esta reforma de la comisión la que está proponiendo la Comisión de Pensiones en el Congreso, ¿no? La que está liderando la congresista Omonte, ¿no? Las consecuencias de una reforma de pensiones tienen que estar siempre mirando qué va a pasar en el mercado laboral, ¿no? Porque digamos, ¿no? Si yo aumento mucho la cotización y digo ya, las personas ya no van a contribuir 10% a su fondo de pensiones, sino van a contribuir 13, 14, 15, eso va a tener una incidencia sobre la formalidad, ¿no? Muchas personas van a preferir no aportar ese extra, ese 15% y buscar otra manera, ¿no? Ese es un campo muy directo en el cual las pensiones se relacionan con la formalidad. Luego yo creo que hay que repensar también bastante algunos esfuerzos que no han funcionado a partir de la ley MIPE,
¿no? Y a partir de estos regímenes especiales que mencionaba, ¿no? El NRUS y el RER, que en lo que se han convertido en muchos casos son en incentivos para ser pequeño. Muchas empresas lo que prefieren es exactamente o partirse o esconder la última venta, ¿no? O simplemente no crecer más, porque si hago esta última venta en diciembre ya cambio de régimen, o no contratar a este trabajador extra, porque a partir de ese trabajador extra ya tengo que empezar a repartir utilidades. Sí. ¿No? Entonces hemos creado todo un sistema donde no incentivamos a las empresas a crecer, sino todo lo contrario, ¿no? O las incentivamos o a hacer trampa o a permanecer chiquitas, ¿no? Eso es una locura si queremos tener un país que se empieza a llenar pues de empresas formales, pequeñas y medianas, y no quedarnos con un país lleno de empresas pequeñas e informales, que es lo que hay hoy día. Claro, entiendo que no es fácil mirarnos en otros países porque no son iguales nuestras problemáticas y tantas cosas, pero seguramente que hay ejemplos donde la situación ha cambiado para mejor, tanto en el ámbito laboral como tributario. Sí, mira, el Perú fue mejorando progresivamente mientras hubo un crecimiento económico alto. Desde hace unos, digamos, 5 años, 6 años, dejamos de crecer a altas velocidades y también el ritmo de formalidad bajó. Hay algunos países que han tenido experiencias más o menos interesantes con temas de digitalización, ¿no? Por ejemplo, México. Otros países que han tenido experiencias interesantes con algunos cambios en la parte tributaria y los impuestos a la planilla, por ejemplo, Colombia, ¿no? Pero es verdad lo que mencionas, que el Perú tiene algunas características especiales que lo hacen en realidad más difícil que otros países. O sea, mira, para el nivel de riqueza en promedio que tiene el peruano, el Perú debería tener más o menos una informalidad laboral del 50%. O sea, digamos, comparado con otros países que son igual de ricos o igual de pobres que el Perú, esos otros países similares tienen más o menos 50% de informalidad. Sí. O sea, el Perú tiene unos 20 puntos más de informalidad laboral que lo que le correspondería. Casi. ¿No? Entonces, eso significa que algo estamos haciendo mal. ¿No? O sea, no es que somos Diego, una pregunta, porque yo solamente quiero definir, aclarar un punto que a muchos, porque dicen, bueno, la informalidad, pero bueno, pobrecito, pues, entonces no gana lo suficiente, pero dentro de ese mundo informal, ¿hay algunos informales que sean ricos? Es una excelente pregunta, porque hay algunos informales, la gran mayoría, que no pueden pagarse la formalidad, ¿no? Que no son lo suficientemente productivos para ser formales, ¿no? Y ahí empieza todo el rollo pues de los sobrecostos laborales, ¿no? Y impuestos, etcétera. Ok, ese es un nivel de discusión que es para la mayoría. Hay otros informales que pudiendo pagarse la formalidad, eligen no dar ese salto, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren, porque es más caro, porque no ven el beneficio. Ese ya es Pepe el Vivo. ¿Ya? Entonces, para ahí la solución sí pasa por mucho más, una fiscalización control mucho más fuerte. Claro. Ahora, hay también, yo creo que hay que ser claros acá también, es que la formalidad y la informalidad no es blanco o negro, ¿no? Hay todo un área gris donde en realidad está la mayoría, ¿no? Que yo de repente puedo tener RUC, pero no te vendo pues con la boleta correcta, ¿no? ¿No? O te vendo con la boleta correcta, pero tengo a mis trabajadores medio en negro. Entonces hay todo un área, o hago todo bien hasta que voy a saltar al siguiente punto de impuesto a la renta, entonces ya no vendo ese adicional o lo vendo lo vendo más mal. Fiscalización y eliminar esos incentivos perversos para llevar a más gente a la formalización. Diego, el tiempo nos ganó, siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, regresamos a los 95.5 el FM.